Para abordar de forma exitosa la relación entre la estadística y la farmacia, debemos tener en cuenta ciertos conceptos previos para el entendimiento correcto de esta investigación. Es por ello que hoy vamos a hablarles de qué es la estadística, los tipos de estadística, la historia y la simbología. Mi nombre es Iskandra Asi y hablaré un poco sobre estadística y sus tipos. Se entiende por estadística a la disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir además que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Es importante señalar que la estadística no es una rama de las matemáticas, utiliza herramientas de las matemáticas del mismo modo que lo haría la física, ingeniería, economía, entre otros, pero eso no la hace ser parte de las matemáticas. Es cierto que tienen una relación estrecha, pero las estadísticas y la matemática son disciplinas diferentes. Una de las características fundamentales de la estadística es su transversalidad. Su metodología es aplicable al estudio de diversas disciplinas, tales como biología, física, economía, sociología, etc. La estadística ayuda a obtener conclusiones relevantes para el estudio de todo tipo de agentes, como lo pueden ser animales, humanos, plantas, entre otros. Generalmente lo hacen a través de muestras estadísticas. En la actualidad, la estadística aplicada a las ciencias fácticas permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de información, el análisis de datos y la interpretación de resultados. Del mismo modo, también es una ciencia esencial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivos. Los tipos de estadística se pueden subdividir en dos grandes ramas, descriptiva e inferencial. Estadística descriptiva. Se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello se suelen utilizar indicadores, gráficos, tablas, entre otros. La estadística inferencial. Se trata de un paso más allá de la descripción. Se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. La estadística inferencial se subdivide a su vez en dos grandes tipos, la estadística paramétrica y la no paramétrica. La estadística paramétrica se caracteriza porque asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican en determinados parámetros que deberían cumplirse, así como por ejemplo un análisis paramétrico. La estadística no paramétrica. En ella no es posible asumir ningún tipo de distribución subadyacente en los datos ni tampoco un parámetro específico. Un ejemplo de este tipo de análisis es la prueba binomial. Estadística aplicada. La estadística aplicada hace uso de los métodos expuestos anteriormente y permite realizar inferencias a partir de una o varias muestras de una determinada población como objeto de estudio. De esta manera se pueden ofrecer resultados tanto específicos como generalizados. La estadística aplicada se utiliza en diversas ciencias como la historia, economía, educación o la sociología para realizar estudios y análisis estadísticos. La estadística matemática. Se trata de la estadística que arroja datos aleatorios e inciertos. Por ello, hace uso de la teoría de la probabilidad, una de las ramas de la matemática que estudia estos casos. Gracias por su atención. A continuación, historia y métodos estadísticos. Los orígenes de la estadística se confunden con los de la humanidad. Solo en tiempos recientes ha adquirido esta ciencia la categoría de disciplina relevante y de importancia práctica. La historia de la estadística es bastante extensa, pero podría decirse que esta comienza posiblemente en la isla de Cerdeña, donde existen algunos monumentos prehistóricos en cuyas piedras se encontraron ciertas muescas que permiten suponer un conteo del ganado cazado. La existencia de la estadística se debe a las necesidades de las sociedades y sus gobiernos de conocer hechos políticos, sociales y económicos en relación con el dominio, la riqueza y la producción. Métodos estadísticos. Se encuentran la estadística descriptiva e inferencial.
La estadística descriptiva puede definirse como aquellos métodos que incluyen la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto de datos. Aunque los métodos de estadística descriptiva son importantes para presentar y caracterizar los datos, estos han sido base de los métodos de la estadística inferencial y servido para mejorar la teoría de la probabilidad, que en la actualidad ha hecho posible aplicar la estadística a todos los campos de la investigación. Por otra parte, la estadística inferencial puede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de una decisión referente a una población, basándose solo en los resultados de la muestra. Para aclarar esto, son necesarias algunas otras definiciones. Una población es la totalidad de elementos o cosas bajo consideración. Una muestra es la porción de la población que se selecciona para su análisis. Un parámetro es una medida de resumen que se calcula para describir una característica de toda una población. Una característica es una medida de resumen que se calcula para describir una característica de una sola muestra de la población. El fenómeno analizado, ya sea a través de una muestra o de una población, generalmente lleva el nombre de variable, en la cual se distingue diferentes tipos que analizaremos aparte. Por último, para entender un poco más estas definiciones, las aplicaremos en un ejemplo. Supongamos que el director de un colegio desea llevar a cabo una encuesta para conocer las percepciones de los estudiantes respecto a la calidad de vida en la universidad. La población, en este caso, serían todos los estudiantes actualmente inscritos, mientras que la muestra se va representada en aquellos estudiantes que hubieran sido seleccionados para participar de la encuesta. El parámetro es el objetivo de la encuesta, describir las diversas actitudes o características de la población. Esto se obtendría usando las estadísticas obtenidas de la muestra de estudiantes para estimar diversas actitudes o características de interés de la población. Muchísimas gracias. Hola, soy Yuri Gergo, estudiante de farmacia en la Universidad Santa María, y hoy les voy a hablar acerca de la relación de la estadística con la farmacia y su lenguaje y simbología. Una de las ciencias que tiene aplicación en el campo farmacéutico es la estadística, ya que, como sabemos, esta es indispensable como compañera en cualquier ámbito científico y pues también incluida nuestra carrera, la farmacia. La estadística permite hacer una recolección de datos para posteriores análisis y de esta manera sacar conclusiones que permitan la explicación de algún fenómeno, identificación de soluciones a una problemática o el desarrollo de nuevos estudios. Así, en el campo de la salud, se trabajan con estadísticas para llegar a conclusiones que puedan ser aplicadas a la atención de los pacientes o a la planificación de la salud pública. En efecto, la estadística se utiliza en muchos campos de la química farmacéutica. En la industria, la estadística hace parte integral del desarrollo, evaluación y comercialización de los fármacos. Puede ser utilizada para diversas funciones como lo son los estudios de efectividad o reacciones que pueden presentar un medicamento. Estos estudios permiten hacer la modificación del fármaco si éste presenta alguna reacción desfavorable o por el contrario no logra el efecto deseado. Por medio de la estadística podemos concluir el efecto o puede concluirse el efecto del fármaco o poder o no lanzarlo al mercado. A continuación, el lenguaje y la simbología de la estadística. La población y la muestra. La población es el todo o un conjunto formado por todos los valores existentes, ya sean personas, medidas u objetos que pueden ser expresados mediante una variable y además tienen una característica en común, que todos son de interés estadístico para un estudio en específico. Al análisis completo de la población también se le suele conocer como censo. La población finita es aquella que expresa que es posible sobrepasarse al contar o bien alcanzarse. Por lo tanto, es la que tiene o incluye un número limitado, ya sea de objetos, personas o medidas. Tal sería el ejemplo del gasto durante cierto tiempo de comida, un conjunto de calificaciones o bien el total de alumnos que estudian en una universidad. La población infinita es aquella que incluye un gran número de conjuntos de observaciones o medidas que no se pueden alcanzar con el conteo. Esto quiere decir que tiene un número ilimitado de valores, por ejemplo, la producción futura de una máquina o el lanzamiento de dados o una moneda. La muestra es el subconjunto perteneciente a una población,
Esto quiere decir que se conforma por algunos datos de esta, ya sean ciertos objetos, personas o medidas de la población. Al estudio de este concepto se le suele conocer como muestreo. Muestra representativa es aquel subconjunto representativo de una población, pero para que se considere así se deben seguir ciertos procedimientos de selección o bien un método de muestreo. Se dice que la muestra adecuada es aquella que contiene características esenciales de la población para lograr el objetivo de hacer generalizaciones con respecto al total de todos los datos sin examinar cada uno de ellos. El parámetro es la estadística de cierta característica numérica de una población, que generalmente se expresa mediante símbolos griegos que les voy a estar dejando en pantalla. Gracias.